Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico acerca del capítulo 7 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos una vez más que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día le pedimos, Señor mi Dios, que nos abra el entendimiento, Señor, para que podamos atesorar y recibir esta palabra en nuestros corazones, Señor. Le pedimos igualmente que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el capítulo anterior, observamos a Jesús interactuar con los escribas y fariseos a causa del día de reposo, ya que en este día los discípulos recogían espigas para comer. Igualmente Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca en el día de reposo. Luego Jesús realizó la elección de sus 12 apóstoles y también observamos otras múltiples enseñanzas de Jesús, como las bienaventuranzas y ayes, el amor hacia los enemigos, el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, y la semejanza de los cimientos de aquellos que oyen su palabra. Iniciamos este capítulo 7, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad, que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, único hijo de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: «No llores». Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Verso 1. Después de terminar las palabras que vimos en el capítulo anterior, al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum. Verso 2. El siervo de un centurión, al cual el centurión quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Cuando el centurión oyó hablar acerca de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para que le rogasen que viniese y sanase a su siervo.
Versos 4 y 5. Observamos que los ancianos vinieron donde Jesús y le rogaban con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Verso 6. Jesús fue con ellos. Sin embargo, cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos para decirle a Jesús: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Verso 9. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Verso 10. Cuando regresaron a la casa, los amigos del centurión encontraron sano al siervo que había estado enfermo. Pues observamos en este episodio otro milagro más de Jesús, cómo sana a este hombre. Pero tal vez algo sumamente destacable era la fe del centurión, a tal punto que Jesús se asombra de su fe, y aún exclamó diciendo que ni aún en Israel había encontrado tanta fe. Curioso es como aquel centurión reconocía que así como en lo natural él era un hombre con autoridad y daba órdenes a sus subalternos y éstas se cumplían, pues reconocía y tenía fe para creer que Jesús, con el simple hecho de decir la palabra, el milagro ocurriría, por la autoridad que Jesús poseía en lo espiritual. De manera que vemos que al llegar a casa aquellos amigos que habían sido enviados encontraron sano al siervo. Verso 11. Sucedió después que Jesús iba a una ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sucedió que llevaban a un difunto para enterrarlo. Este era el único hijo de su madre, la cual era viuda. E igualmente había mucha gente de la ciudad con la mujer. Verso 13. Cuando Jesús vio a la mujer, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Verso 14. Jesús se acercó y tocó el ataúd del difunto, y los que llevaban el ataúd se detuvieron. Y Jesús dice al difunto: joven, a ti te digo, levántate. Verso 15. Observamos que se incorporó el joven que había muerto y comenzó a hablar. Jesús luego lo regresó a su madre. Verso 16. Al ver la señal todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Verso 17. Y se extendió la fama de Jesús por toda la región de Judea y sus alrededores. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y Juan llamó a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito:
He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Verso 18. Observamos que los discípulos de Juan el Bautista dan las nuevas acerca de los hechos de Cristo, y Juan el Bautista llama a 2 de sus discípulos. Verso 19. Envió estos 2 discípulos a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Verso 20. Los discípulos de Juan el Bautista llegan donde Jesús y le dicen: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Verso 21. En aquel mismo momento, el Señor sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Verso 22. Respondiendo Jesús dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Verso 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Pues observamos algo interesante. Luego de la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista, Jesús testifica realizando señales y milagros y prodigios en presencia de ellos, y envía de vuelta a los discípulos de Juan a decirle todas las cosas que habían visto y oído. Aunado a esto, les envía un mensaje, una bienaventuranza, diciendo: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. El Evangelio de Mateo también registra este episodio del envío de los mensajeros de Juan el Bautista a Jesús en el capítulo 11. En ese momento, cuando se envía a realizar esta pregunta a Jesús, Juan el Bautista se encontraba en la cárcel. Por la pregunta de Juan podríamos pensar que estando él en la cárcel, tal vez estaba pasando por un momento de incertidumbre, duda e incredulidad, y tenía este cuestionamiento acerca del Cristo. Pues en cuanto a esta bienaventuranza, nuestra perspectiva es que se relaciona con la fe en Dios. Pues bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en Jesús. Otras traducciones dicen: bienaventurado es aquel que no se aparta por causa de mí. Es un tanto parecido a lo que ocurría con los grupos religiosos de la época. Aquellos que le rechazaban, estos tropezaban en cuanto al reino de Dios y su palabra, porque no creían en el Mesías. Una referencia que puede tomarse en cuanto al tropiezo la encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versos del 6 al 8, en donde se habla acerca de Cristo como la piedra angular, y aquellos que creen en Él no serán avergonzados, pero aquellos que le desechan o no creen en Él tropiezan en la palabra de Dios. Así que, definiéndolo en palabras simples, consideramos que con esta bienaventuranza y las señales que hizo Jesús, exhorta a Juan el Bautista a que mantuviese su fe en él, debido a que aquel que cree en Jesús no tropieza en cuanto al reino de Dios y su palabra, ya que Cristo es la piedra angular del reino y el camino que nos lleva al Padre. Pero aquel que no cree en Cristo o no le recibe, tropieza, porque está rechazando a aquel que el Padre envió para reconciliar a la humanidad. Verso 24. Cuando los mensajeros de Juan el Bautista se fueron, comenzó a decir acerca de Juan el Bautista a la gente
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Verso 25. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa viven en deleites y en los palacios de los reyes están. Verso 26. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y más que un profeta. Verso 27. Acerca de Juan el Bautista era de quien se había escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta profecía se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1. Verso 28. Complementa a Jesús diciendo: que os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino, mayor es que él. Pues vemos en estos versos cómo Jesús empieza a dar buen testimonio acerca de Juan el Bautista. ¿Había salido el pueblo para ver una caña sacudida por el viento en el desierto? Pues no. A pesar de que Juan estaba pasando por este momento de incertidumbre, estando en la cárcel, no era una caña sacudida por el viento. Eso no fue lo que el pueblo vio en el desierto. Un hombre con vestiduras delicadas, pues tampoco. La Biblia registra que Juan el Bautista simplemente se vestía de piel de pelo de camello y andaba en lugares desiertos. Aquellos que se visten con vestiduras preciosas y viven en deleites y están en los palacios de los reyes. Pues, entonces, ¿qué habían salido al ver al desierto? Pues a un profeta realmente, y como menciona Jesús, más que un profeta, e igualmente confirmando que el ministerio de Juan el Bautista se había profetizado en las Escrituras. Luego el Señor complementa estos comentarios acerca de Juan el Bautista en el verso 28, con algo un tanto interesante, diciendo: de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Pues en lo que consideramos en cuanto a este verso 28, iniciamos comentando que este verso pareciera ser como si Jesús estuviera diciendo que entre todos los profetas que se levantaron en la tierra, Juan el Bautista fue el mayor de todos, pero el más pequeño de todos los que están en el reino de Dios, en el cielo, mayor es que Juan. Pero realmente consideramos que no era el caso. Jesús en este verso no está realizando una comparación entre hombres y ángeles que estaban en el reino de los cielos. Lo primero que se puede observar en esta mención de Jesús es que Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas nacidos de mujeres. Ahora nota en el Evangelio de Mateo capítulo 11, donde se narra también este episodio de los mensajeros de Juan el Bautista, específicamente después de haber dicho esto de que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. El Señor complementa en el verso 12 diciendo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Pues Jesús, al emplear esta frase, se estaba refiriendo a aquellos violentos que arrebataban el reino, es decir, aquellos que estaban aquí en la tierra y que con violencia se esforzaban por creer y recibir el reino de los cielos y entrar en él, como era el caso de sus discípulos. Pues, habiendo dicho esto, Jesús menciona que Juan el Bautista era el mayor de todos los profetas que se habían levantado. Llegó a ser más grande aún que el gran Moisés, que hizo muchas señales, trayendo plagas sobre el pueblo egipcio y abriendo el mar rojo. El rey David, que escribió amplias profecías, más grande aún que el propio Elías, que hizo descender fuego del cielo, habiendo Jesús expresado que Juan el Bautista era aquel Elías que debía llegar al pueblo antes del Cristo, como se muestra en Mateo capítulo 11, verso 14, más grande que Eliseo, el cual también hizo diversas señales. Ahora la Biblia también registra que Juan el Bautista no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo acerca del Cristo era cierto, como se observa en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 41. Entonces podíamos preguntarnos, ¿cómo es que Juan el Bautista, no habiendo hecho ninguna señal, llegó a ser más grande que todos los profetas que hicieron grandes señales? Pues consideramos en nuestra perspectiva referente a esto,
que más bien tiene que ver con un principio del reino de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 18 se observa a los discípulos hacer esta misma pregunta a Jesús: ¿de quién es el más grande en el reino de los cielos? A la altura del verso 4, Jesús responde diciendo que aquel que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Igualmente, el episodio de esta pregunta también se narra en el capítulo 9 de este Evangelio de Lucas. Y en respuesta, Jesús dice a los discípulos, en la última parte del verso 48, que el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande, refiriéndose en ambas oportunidades a los discípulos. Pues entendiendo este principio del reino de los cielos, esto es lo que Jesús expresa en este verso 28, tomando como ejemplo a Juan el Bautista. De todos los profetas que se habían levantado hasta esa época, Juan el Bautista fue el mayor de todos, porque Juan el Bautista fue el que se hizo más pequeño de todos, fue el que más se humilló, fue el que se hizo más insignificante. Como vimos hace unos instantes atrás, en el verso 25 de este capítulo 7 de Lucas, Jesús dio a entender que Juan el Bautista no era de aquellos que se vestían con vestiduras delicadas ni andaba en deleites. La Biblia registra que Juan el Bautista simplemente se vestía de piel de pelo de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. No bebía vino, ni sidra, ni comía pan. Andaba por lugares desiertos. Vimos en el capítulo 5, verso 33, que los discípulos de Juan el Bautista ayunaban muchas veces y hacían oraciones, indicando esto que Juan el Bautista era una persona que ayunaba y oraba mucho. Así que de esta manera Jesús complementa este verso 28, primero revelando que Juan el Bautista era el mayor de todos los profetas, pero luego dice a los discípulos que el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él, debido a que aquel que se haga más pequeño de todos los que pertenecen al reino de los cielos, este es el más grande aún que Juan el Bautista, que hasta aquella época era el más grande de todos los profetas. Verso 29. El pueblo y los publicanos al oírlo justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Otras traducciones dicen que justificaron a Dios reconociendo que el camino era el correcto, ya que habían sido bautizados por Juan. Verso 30. Sin embargo, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios o el plan de Dios, porque rechazaron el bautismo de Juan. En este verso simplemente queremos hacer un paréntesis, ya que en nuestra explicación del verso 7 del capítulo 3 de este Evangelio de Lucas, de acuerdo a la comparación que realizamos con el Evangelio de Mateo, se expresa que algunos fariseos acudían a su bautismo, pero en ánimo de preservar el contexto real bíblico de este Evangelio de Lucas, concluimos este verso 30 en su definición literal, de que los fariseos e intérpretes de la ley rechazaron los designios de Dios al no ser bautizados por Juan. Versos 31 al 35, dijo Jesús: ¿A qué compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Observamos a Jesús expresar una pequeña comparación en cuanto a la gente de la generación que vivía en ese tiempo, la cual luego explica en los versos 33 y 34. Debido a la expresión de Jesús, observamos que esta comparación se dirige más que nada hacia aquellos hombres de la generación de judíos que no creían, pues ni de una forma ni de otra se determinaron a creer. Pues porque en la primera instancia les fue enviado al pueblo un profeta como Juan el Bautista, que no pasaba el tiempo comiendo pan ni bebiendo vino, y pues en vez de recibir su palabra, más bien lo que hacían era criticarlo, diciendo que tenía demonio. Luego les fue enviado otro profeta, que en este caso era el Cristo, el Hijo de Dios, el cual sí comía y bebía vino,
y tampoco recibían su palabra. Más bien a este ahora le criticaban diciendo que era un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Ahora en cambio luego complementa a Jesús en el verso 35, diciendo: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, la sabiduría se justifica, se sustenta, se valida o demuestra estar en lo cierto, porque hay quienes la creen y la reciben, o sea, por todos sus hijos, aquellos que creen y justifican la sabiduría. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 36. Un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Llegado a la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Verso 37. Entonces una mujer pecadora de la ciudad, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro lleno de perfume. Verso 38. Estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús, y ella las secaba con su cabello, besaba sus pies y los ungía con perfume. Verso 39. Al ver esto, el fariseo dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Verso 40. Respondiendo Jesús, dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. En este verso nos enteramos que el fariseo se llamaba Simón. Verso 41. Jesús dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Observamos a Jesús presentar este caso hipotético a Simón el fariseo. Verso 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Observamos que Simón el fariseo respondió de forma sabia, juzgó correctamente la situación del caso hipotético. Verso 44. Vuelto Jesús a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. Verso 45. No me diste beso, mas ésta desde que entré
no has cesado de besar mis pies. Verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados perdonados le son, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Verso 48. Y Jesús dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Verso 49. Los que estaban sentados juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pues como vimos en el capítulo 5, cuando Jesús sanó al paralítico, él tenía potestad en la tierra para perdonar pecados. Verso 50. Jesús dice nuevamente a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pues con este caso hipotético que vimos entre los versos 41 y 42, Jesús hace una semejanza o comparación entre lo que sucedía entre aquel fariseo y la mujer. Aquella mujer pecadora era como aquel deudor que debía 500 denarios, o el que debía más, y aquel fariseo era como aquel que debía 50 denarios, o debía menos. Pues reflexionando la situación, Jesús la explica en el verso 47, diciendo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pues aquella mujer amó mucho, regando los pies del Señor con lágrimas, y los secaba con su cabello, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Sin embargo, el fariseo amó poco, no dándole agua para sus pies, no le dio beso, no ungió su cabeza con el aceite. De esta manera hemos concluido este capítulo 7. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos 2 milagros más de Jesús. Primero sanó al siervo de un centurión, este cual estaba a punto de morir. En este evento Jesús se asombró del nivel de fe que tenía el centurión, el cual tenía la convicción de que tan solamente con Jesús decir la palabra, el siervo quedaría sano, y así fue hecho. Luego Jesús resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Número 2. Observamos la pregunta de los mensajeros de Juan el Bautista, la cual Jesús responde con señales, milagros y prodigios. Y luego de irse los mensajeros de Juan el Bautista, comienza a dar buen testimonio de Juan el Bautista ante los presentes. Número 3. Jesús visitó la casa de Simón el fariseo para comer. Mientras estaban a la mesa, una mujer ungió los pies de Jesús con el perfume. Jesús, al ver la fe de aquella mujer, perdonó sus pecados y la envió a ir en paz, quedando salva desde aquella hora. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.